del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 26 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes ambos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Llegó el primer cargamento de gasolina iraní al puerto de la refinería del Palito, según aseguraba ayer el ministro de Petróleo Nicolás Maduro Tarek El Aizami. Los buques de la República Islámica traerían combustible, aditivos, repuestos, entre otros equipamientos para levantar la capacidad de refinación de Venezuela. Ayer hablamos ampliamente sobre este tema. Nuestro país llegó a tener una capacidad para refinar hasta 1.3 millones de barriles diarios y con ello, se hacía frente a la demanda nacional. Además, incluso se llegó a exportar gasolina. Sin embargo, la situación hoy día es otra. Un segundo buque iraní, el Forrest, ya entró en la zona económica exclusiva de Venezuela y viene el resto. De esto hablamos ayer. Va a paliar sin duda la situación, pero no va a resolver el problema de fondo. Y a propósito del avance del COVID-19 en Venezuela, ayer se nos informaba de 56 nuevos casos por COVID-19 en nuestro país. Hoy es la conferencia de donantes para los migrantes venezolanos y el representante de Naciones Unidas para la Migración, Eduardo Stein, ofreció una entrevista a La Voz de América, donde expresaba una profunda preocupación por las declaraciones de funcionarios venezolanos que han llamado de todas las maneras, esto lo decimos nosotros, a las personas que se han visto en la necesidad de salir, más de 5 millones de seres humanos de nuestro país. Él decía, es una interpretación bastante peligrosa y perversa que se estigmatice a los retornados venezolanos acusándolos de ser armas biológicas. Hay que decir que el propio Nicolás Maduro descalificaba, por ejemplo, agencias de Naciones Unidas como ACNUR, que hacen todo lo posible por recabar fondos y atender a aquellos que están en una situación más vulnerable fuera de nuestras fronteras. De este tema vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, en general, del panorama internacional, la preocupación creciente, permanente, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Me parece que ya tenemos en la línea telefónica al embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Aló. Embajador Milos Alcalá, y muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de oírte. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo entre Venezuela e Irán. Sí. Esta situación que preocupa y mucho a la región y concretamente al gobierno de los Estados Unidos, este relanzamiento de relaciones, ¿qué alcance puede tener, qué consecuencias puede traer para un país como el nuestro? Embajador, lo escuchamos. Bueno, comenzaría señalando que es una situación sumamente grave, no tanto por esa piel de cordero que se han disfrazado para una ayuda humanitaria en gasolina, que es una de las grandes contradicciones que se han señalado. Un país como Irán, más sancionado que Venezuela, y sin embargo sí consigue traer gasolina, lo que demuestra que la ausencia de gasolina es el colapso, la incapacidad, la corrupción, y tenemos que recurrir al Irán
para que nos solucione el problema de la gasolina. Pero más que esa ayuda que los Estados Unidos y los otros países han señalado que no harán ningún obstáculo a la ayuda humanitaria, sea en gasolina, en medicina o en comida, pero lo grave es que esta es una provocación y una peligrosa presencia de un país desestabilizador en el Medio Oriente que ahora viene a desestabilizar el Caribe. Señalaba que es una situación sumamente peligrosa. Hemos visto más de 17 vuelos que han entrado y uno no sabe ni qué traen ni qué llevan, previos unos días antes de la venida de la flota de barcos. Muchos señalan que ahí es donde se hizo un prepago con oro y con otros materiales, porque nadie regala gasolina y seguramente este es el prepago, o quién sabe qué otras cosas que se han venido especulando, pero lo cierto es que trae al Caribe un desequilibrio que viola acuerdos internacionales. Uno de ellos es precisamente el de Tlatelolco, que prohíbe la presencia de amenazas nucleares. No olvidemos que el Irán de los ayatolás ha amenazado con destruir a Israel, y la amenaza nuclear preocupa a países del occidente, entre ellos a los Estados Unidos. O el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no solamente que prohíbe la presencia de fuerzas extrarregionales, sino que también en su reciente reunión de los países miembros ha señalado su preocupación con la importación del terrorismo, del narcotráfico, de la corrupción. En el caso de Irán es evidente que este ha sido un país que lo que ha hecho es desequilibrar al Medio Oriente, y ha tenido incursiones en América Latina, como el célebre atentado de Amia. Esta presencia iraní, que ya venía desde hace algún tiempo entrenando fuerzas extremas como FARC, Ejército de Liberación Nacional, la presencia de Al-Quds, la presencia de los viudos del general Soleimani, genera una preocupación para América Latina. De manera que el tema hay que verlo de una manera global. La misma pantomima que hicieron, ayudados por Rusia, en el Consejo de Seguridad, de anunciar la invasión norteamericana por la presencia de los barcos iraníes, resultó como el cuento del pastorcillo y el lobo. Ahí viene el lobo. Bueno, fueron al Consejo de Seguridad, mandaron carta al secretario general de la ONU, generaron los iraníes todo un caos a nivel diplomático para que pudieran entrar. Vamos a ver cómo se distribuye ahora esa gasolina, pero ciertamente ese efecto desestabilizador, ese efecto de provocación, hace que Venezuela se una con un enemigo de los Estados Unidos en una nueva dimensión de confrontación que no tiene por qué Venezuela caer. Ahora, yo tengo que preguntarle, embajador, porque justamente ayer leíamos toda clase de análisis acerca de la decisión del régimen venezolano de meternos en un conflicto en el que, Venezuela siempre se ha mantenido al margen. Yo le preguntaría el alcance que tiene este relanzamiento de relaciones, más allá de la propaganda que intentan utilizar en el caso del régimen venezolano y el propio régimen iraní. Insisto, ¿qué consecuencias puede tener? Lo escuchamos. Yo creo que consecuencias muy graves, porque efectivamente el hecho de que el régimen esté asociándose con uno de los regímenes más condenados a nivel mundial, es además de eso buscar nuevos conflictos mucho más graves, porque el Medio Oriente está en una situación permanente de explosión, de preocupación, no solamente porque hay países árabes que ven el peligro de la expansión iraní, el apoyo a través del Hezbollah, de Al-Quds, de la serie de elementos de la intervención en el Líbano, en la intervención en Siria, en Irak, en el Yemen, y ha sido rechazado por los mismos países árabes. De manera que ¿por qué Venezuela tiene que traer ese problema al Caribe? Que no es solamente en detrimento de Venezuela, sino también
dentro de un contexto de América Latina donde hemos visto cómo fuerzas terroristas que forman parte del Foro de San Paulo han también iniciado en diciembre, antes de la pandemia, un proceso de desestabilización de la democracia, como en el caso del Ecuador, como en el caso de Chile, como en el caso de Colombia, como en el caso de Brasil, anunciado abiertamente por el Foro de San Paulo y después por Puebla, en donde ahora con la presencia iraní mezclar factores de desestabilización en época de pandemia, además, es sumamente grave y nos importamos un conflicto porque no tiene Venezuela, porque, como tú muy bien decías, nunca hemos estado involucrados en el conflicto del Medio Oriente por lo complejo que es y por la forma en que puede perjudicar a los ciudadanos venezolanos de a pie. Ahora, tengo que preguntarle, embajador, porque esto es como el último eslabón de una larga cadena de hechos que genera preocupación en la comunidad internacional sobre nuestro país. Usted lo decía, ocurre este relanzamiento de relaciones en medio de la pandemia. Hoy se acaba de presentar, y entiendo se van a ofrecer mayores detalles a lo largo de la jornada, un nuevo informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins acerca del coronavirus en nuestro país. Y se teme que Venezuela amenaza con convertirse en un foco de expansión de esta nueva enfermedad. Yo le pediría un comentario. Advierten, entre otras cosas, que el sistema de salud está colapsado. Esto ya lo ha advertido incluso Naciones Unidas. Quisiera su opinión y su comentario en torno a este tema. Sí, esa es la situación más grave. Lo último que es, el sistema de salud está colapsado en Venezuela. En los otros países, las medidas que se han tomado para frenar el coronavirus, en cierta medida era para adaptar el sistema sanitario que no estaba preparado para esta tragedia, para esta pesadilla. Entonces se toman medidas drásticas, pero paralelamente se invierte en hospitales, se invierte en médicos, se invierte en respiradores artificiales, se invierte, es decir, se preparan países de América Latina y de Europa y del mundo en buscar que si es que esa pandemia sigue creciendo, tener la disposición de salud para cuidarla. Aquí no. Aquí se ha utilizado la pandemia sencillamente como un sistema de dominación, de persecución, de aislamiento, y no hay ninguna medida que mejore el colapso de los hospitales. No hay medidas, todo lo contrario, se van perjudicando. Para solucionar el problema del agua, ¿cómo vas tú a mandar a la gente en un hospital a lavarse las manos o en tu casa si no hay agua? La electricidad, ¿cómo vas tú a pensar en respiradores artificiales cuando ni siquiera hay electricidad en los hospitales y en las casas? ¿O cómo vas tú a poder llevar adelante un sistema de salud cuando los médicos no tienen gasolina para poder transportarse? Es decir, es toda una política ficción. Y la otra cosa, la utilización de las cifras, felizmente hasta ahora no han sido graves, pero hemos visto cómo la curva va ascendiendo, precisamente por la irresponsabilidad de un gobierno que trata, como siempre, de echarle la culpa a los otros, ¿no? Esta vez es lo que decías en el inicio del programa, echarle la culpa a Duque por traer a Venezuela personas que están infectadas, venezolanos que están infectados con el coronavirus. O de repente cada día, en vez de preparar, transformar la realidad sanitaria del país, es criticar a Colombia porque tiene tantos casos, o criticar a Bolsonaro por esta situación del coronavirus, o criticar a Chile. Bueno, pero mira tu propio patio. Yo no he visto en ningún país del mundo, por ejemplo, en esas intervenciones diarias que hacen en los países de Europa, de Estados Unidos, que comiencen a echarle la culpa a los demás. Trata de ver no la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tiene en el ojo el régimen. De manera que no estamos preparados, ni nos estamos preparando para poder llevar adelante, y por eso es que hay una preocupación internacional que una vez, ojalá no sea así, pero si el virus se expande en Venezuela, esto puede ser sumamente peligroso para el país y para el resto de América Latina.
Bueno, de hecho, en este informe, embajador, se me permite Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, que ahora mismo es el centro de investigación o uno de los centros de investigación más importantes del mundo que lleva, bueno, minuto a minuto el avance, le hace seguimiento al avance del coronavirus en el planeta. Ellos han dicho durante la presentación de este informe que es fundamental asegurar que llegue ayuda humanitaria al pueblo de manera urgente. Temen por las consecuencias. Yo le pediría un comentario porque ciertamente preocupa mucho. En la última sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador de Alemania recriminaba a la representación venezolana por impedir, obstaculizar el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente es una situación que no es de ahora, sino que de hace varios meses. Venezuela es el único país en el mundo en donde con una situación de crisis alimentaria, crisis humanitaria, se ha negado a que entre la ayuda humanitaria. Lo vimos con toda la enorme cantidad de productos que llegaron a Cúcuta y que el gobierno obstinadamente los rechazó, o que llegaron al Brasil y que rechazaron esa ayuda, o que llegaron a las Antillas y lo rechazaron. Y lo único que hace el gobierno es recibir aquellas ayudas para utilizarlo como propaganda. Entonces, cada vez que viene un avión, por ejemplo, un avión de China, a dar equipos de ayuda, que por cierto lo da a más de 110 países del mundo, ¿no? Pero el régimen que utiliza eso como una propaganda, baja el canciller, bajan los ministros, hacen toda una fiesta de lo que ha sido la ayuda bilateral y estratégica de China. Bueno, muy bien, pero esa ayuda la recibe, pero las otras ayudas que hay que camuflarlas, hay que disfrazarlas, hay que traerlas con algunos organismos como el de la Cruz Roja. Bienvenido sea que esté la Cruz Roja Internacional, pero si es, por ejemplo, la ayuda de Cáritas, no digo solo de gobierno, sino de instituciones religiosas, ahí hay el freno y ahí la cortapisa. ¿Por qué? Porque no pueden manipular y utilizar eso como algo de la revolución bolivariana y utilizarla además, quién sabe para qué fines, no para todos los venezolanos, sino aquellos que tienen carnet de la patria o que tienen que ir necesariamente entonces a uno de estos centros de médicos cubanos, o cuando en realidad Venezuela y es mucho más que el carnet de la patria. Ahí lo que necesita es una ayuda internacional para todos los venezolanos, no solamente aquellos que están identificados con un partido político. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Embajador Milos Alcalay representó a nuestro país en varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Simplemente les comento antes de hacer la pausa para ir a publicidad un extracto de este informe presentado hoy. Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente para combatir el COVID-19, dice Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins. Por cierto, cifras utilizadas por el régimen de Nicolás Maduro para, contar el avance de la pandemia en el planeta. La escasez de agua en hospitales agrava el riesgo para el país y la región. La absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano para la llegada de la pandemia de COVID-19 agudiza el riesgo para la salud de los venezolanos y podría contribuir a una propagación regional de la enfermedad, señalaron hoy Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública, Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. Es fundamental asegurar que llegue suficiente ayuda humanitaria al pueblo venezolano de manera urgente. El 25 de mayo de 2020 en Venezuela había 1.121 casos confirmados de COVID-19 y 10 muertos. La cifra real es seguramente mucho mayor, dice el informe, debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la total falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y compartíamos con ustedes hace unos minutos en conversación con el embajador Milos Alcalá y esta declaración que ofrecía el alto representante de Naciones Unidas para las migraciones, Eduardo Stein, en una entrevista en La Voz de América. Él expresaba preocupación por la estigmatización de los refugiados migrantes venezolanos que han decidido regresar a nuestro país. De hecho, él decía, es una interpretación bastante peligrosa y perversa. Recordar que un funcionario del estado Zulia los llegó a calificar de arma biológica, con las consecuencias que esto puede tener a la larga. Hoy se celebra conferencia de donantes para recaudar fondos y hacer frente a la crisis más grande de migrantes que ha vivido la región, una de las más importantes en el mundo. Nos acompaña el profesor Ronald Rodríguez, conoce la situación, investigador, forma parte del equipo del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario en Bogotá. Profesor, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, sobre, bueno, la manera que ha manejado este retorno de venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro, las consecuencias que esto puede tener y qué expectativa tiene usted en lo personal en torno a esta conferencia de donantes. Lo escuchamos, profesor, bienvenido. Bueno, en primera instancia, María Alejandra, hay que tener en cuenta que 5.095.283 venezolanos se han visto obligados a salir de su país por la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive Venezuela. Estamos hablando de un número que es significativo, no es un número menor. Algunos de ellos, un número todavía muy pequeño, está regresando a Venezuela. Lo hace por diferentes razones, porque las dinámicas de las cuarentenas establecidas en los países de acogida han cerrado los espacios socioeconómicos para la población migrante, sobre todo los que dependían de economía informal. Algunos lo hacen porque por la añoranza de esta situación de querer pasar con sus familias, con sus seres queridos, una situación tan dura como es una pandemia global. Y otros, hay que decirlo, lo han hecho engañados porque han creído que el gobierno de Nicolás Maduro los va a recibir con los brazos abiertos, cuando eso no es cierto. Lo que nosotros estamos encontrando es que en efecto se está haciendo una estigmatización sobre la población venezolana que está regresando. Nos tiene profundamente preocupados. Nosotros ya advertíamos y habíamos hablado con algunas de las autoridades colombianas respecto a la utilización, la instrumentalización ideológica que se iba a hacer de la migración. La persona que contrae la enfermedad no es culpable de contraer la enfermedad. Es una situación fortuita, es una situación que se da en un contexto de pandemia global, y en ese orden de ideas no se les puede estigmatizar, no se les puede señalar, no se les puede maltratar. Y lamentablemente aquellos ciudadanos que están regresando, o incluso los mismos ciudadanos que en Venezuela contraen la enfermedad, están siendo estigmatizados, están siendo maltratados, y es importante hacer un llamamiento en esta dirección, y más sobre todo cuando compartimos una frontera común de 2.219 kilómetros y, por ejemplo, el Estado colombiano ha creado un instrumento que se llama la tarjeta de movilidad fronteriza, que existía hasta antes del cierre de la frontera
por la dinámica de la enfermedad del COVID-19, en el cual 4.987.479 venezolanos tenían este documento. Es tal vez el documento que más ha permitido identificar a los venezolanos para manejar lo que los colombianos llamamos el fenómeno de migración pendular, es decir, de aquellos ciudadanos venezolanos que venían a territorio colombiano para abastecerse de bienes y servicios y regresaban a su país. Algunos lo hacían en la zona de frontera, otros ya lo hacían de forma prolongada hasta las ciudades importantes de Colombia, hasta la capital, Bogotá, o incluso algunos llegaban hasta el Valle del Cauca para recibir las remesas que les enviaban sus familiares o que les llevaban sus familiares hasta esa ciudad desde los países del sur, de Ecuador, Chile, Perú. Y este movimiento pendular, pues parte de los que están regresando hacen parte de este movimiento pendular, que para el momento que se cerró la frontera y se estaba enfrentando toda la dinámica de la atención del COVID, quedaron atrapados en Colombia y empezaron su proceso de regreso. Esto es una situación muy compleja. En este momento tememos incluso, no solamente por el regreso de los venezolanos y la estigmatización que se les está dando del lado venezolano, sino que yo también advierto con preocupación que ya estamos teniendo un proceso de reflujo. ¿A qué llamamos reflujo? A venezolanos que estaban regresando a su país, encontraron esta estigmatización, encontraron estas dinámicas de persecución del lado venezolano y regresan nuevamente a Colombia. Ahí se presenta una dinámica que es preocupante porque las autoridades locales de esta área, de la zona de frontera de los 7 departamentos colombianos, en las cuales habitan aproximadamente 5,5 millones de compatriotas, pues empiezan ya también a tener miedo de un rebrote o un crecimiento de la enfermedad por el regreso de los venezolanos. Entonces están quedando básicamente en una sin salida estos ciudadanos porque no los reciben en su país, y en Colombia ya se empieza a generar tensión por su llegada. Es una situación bastante preocupante sobre la cual las autoridades colombianas deben trabajar. Yo sé, por ejemplo, que desde la presidencia de Colombia, Felipe Muñoz, la persona encargada del tema migratorio, ha venido haciendo unos balances de la atención, y una de las particularidades que he de decir que en Colombia es importante que se tenga claro: a un venezolano o a un colombiano se les trata de la misma manera si adquieren el COVID-19. No importa si está en situación de vulnerabilidad o no. Obviamente, pues las restricciones existen para todos. Los sistemas de salud pública de América Latina están puestos a prueba en este momento, y en Colombia particularmente también están siendo puestos a prueba. Por parte del Estado colombiano no hay ninguna directriz de trato diferencial hacia una persona independientemente de su nacionalidad, condición étnica, religiosa, cultural, política. Debe ser atendida, y esto es importante en un contexto en el cual la respuesta no puede ser individual. Yo ya lo he dicho en varios espacios: de nada sirve que Colombia atienda la enfermedad si nuestros hermanos venezolanos no tienen la posibilidad también de tener una respuesta. E igual sucede con toda la región, con Perú, Ecuador, Chile, países que tienen altos contingentes de la migración venezolana y donde la atención no puede ser diferenciada, porque cualquier tipo de diferenciación va a generar problemas. Me preocupa, por ejemplo, en este momento ya se están empezando a conocer estudios. Johns Hopkins University acaba de publicar uno sobre las dinámicas de lo que se prevé para la situación en Venezuela, y eso nos preocupa. Nos preocupa cuál va a ser el resultado en Venezuela, cómo va a responder la enfermedad ante un Estado que ha perdido su sistema de atención en salud pública, y que obviamente va a generar efectos en Colombia en el manejo de la enfermedad. Y solamente respuestas conjuntas, regionales, articuladas, nos van a permitir pasar esta página. No solamente Venezuela está amenazada por esta dinámica de pandemia, todos los países de América Latina estamos viviendo esta crisis. Las barriadas, las favelas, las comunas, los barrios populares son las zonas más peligrosas para el manejo coordinado de esta enfermedad, y obviamente pues ahí tenemos un reto por delante. Esperemos que la conferencia de donantes que se está haciendo entienda que se requieren medidas extraordinarias para manejar la enfermedad. Particularmente yo me he alineado con una postura que hizo hace algunas semanas, ya casi un mes y medio, el presidente Andrés Pastrana, que decía que en la zona de frontera debíamos crear hospitales para la atención de personas que contraen la enfermedad independientemente de la nacionalidad. Si son colombianos o son venezolanos es lo de menos. Creo que la enfermedad nos une en nuestro criterio más básico de seres humanos,
y la atención también debe ser articulada para eso, para atender a los seres humanos independientemente, como lo decía, de su nacionalidad, religión, raza, credo, toda la dinámica de ideología política o parcialización que se pueda tener. Debe estar por encima de todo eso la atención a los seres humanos colombianos, venezolanos o de cualquier otra nacionalidad. Bueno, yo le pregunto, profesor, porque da la impresión que ahora mismo los refugiados inmigrantes venezolanos están en el peor de los mundos, usted lo comentaba. En el caso concreto de nuestro país, las autoridades han decidido denigrarlos, descalificarlos con las consecuencias que eso puede tener. Y bueno, están en un limbo porque se presenta esta situación que usted comentaba, al menos en Colombia. Yo le pediría un comentario al respecto porque estamos hablando de una situación que no se va a resolver mañana, con la que vamos a tener que convivir, y me refiero concretamente a la pandemia. ¿Qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo? El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha hablado de una crisis sin precedentes cuando se refería a la migración venezolana. Los fondos ahora mismo disponibles da la impresión que son pocos porque cada país tiene que lidiar con la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, plata no hay. Plata no hay porque cada país tiene sus propias demandas y necesidades. Por ejemplo, Alemania va a invertir el 23% de su Producto Interno Bruto para atender la dinámica del COVID-19, lo cual muy seguramente va a limitar la capacidad de cooperación de los alemanes hacia otras esferas. Ellos están concentrados en la respuesta regional, en la respuesta en la Unión Europea, y creo que en América Latina tenemos que hacer un ejercicio similar. En el caso de Colombia, hoy tenemos 1.825.687 ciudadanos venezolanos, 1.026.000 de forma irregular, es decir, que por una u otra circunstancia no se encuentran regulares en territorio colombiano, y de ellos, pues la cifra es bastante alta cuando uno mira y compara con los que tienen acceso al sistema de salud en Colombia. Los que han tenido acceso al sistema de salud en Colombia son 199.316 ciudadanos venezolanos. El 59% lo hace dentro del sistema contributivo, es decir, ellos pagan dentro del sistema contributivo colombiano por su propia salud, y el 41% dependen del sistema subsidiado. Recordemos que el sistema de salud en Colombia tiene estas dos particularidades: aquellos que tienen un trabajo formal pagan por su salud, y aquellos que se encuentran dentro del sistema informal o que no tienen acceso a la salud se encuentran en el sistema subsidiado. Cuando uno mira ese número y lo compara con el 1.800.000, pues eso quiere decir que menos del 10% tiene realmente un acceso a la salud en Colombia, porque pues la gran mayoría de ellos primero se encuentra de forma irregular, y por el otro lado muchos de ellos no han podido establecerse. Uno de los problemas de la migración venezolana es los problemas de territorialización que tiene, es decir, de poderse asentar y afincar en una ciudad, de tener vivienda en una ciudad, de poder tener acceso al paquete social colombiano de derechos en salud y en educación, por ejemplo, para sus hijos. Y esto pues impone un gran reto por delante para Colombia. Yo lo he dicho en diferentes espacios, es necesario, es fundamental incluir en la respuesta a la reconstrucción socioeconómica post-COVID-19 a los migrantes venezolanos. No hacerlo es un error. Por suerte, las autoridades colombianas del orden nacional así lo han entendido. Del orden local, de hecho, nosotros nos encontramos desarrollando 2 investigaciones en este momento, una de ciudades receptoras con migración con vocación de permanencia, es decir, Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde tienen concentrada la mayor población que está en esa condición. Y por el otro lado tenemos otra investigación en zonas de frontera, que venimos adelantando estas 2 investigaciones con la Konrad Adenauer Stiftung para tratar de hacer y, digamos, entregar a las autoridades locales recomendaciones para el abordaje de esta situación, en las cuales confluyen la segunda crisis más importante de movilidad humana en el mundo, que es la venezolana, y que todo planteaba que a finales de este año sería la primera por encima de la siria, y por otro lado una coyuntura que apareció absolutamente de forma extraordinaria, que es la pandemia del COVID-19, que implica respuestas de las autoridades locales. Se debe plantear una política pública de largo plazo en esa dirección, María Alejandra. Profesor, usted decía plata no hay, y recientemente Nicolás Maduro ofreció una declaración descalificando a ACNUR por el esfuerzo que está haciendo y que van a hacer hoy para recaudar fondos
y hacer frente a esta crisis. Da la impresión, a la luz de esta declaración que vamos a reponer, que el régimen venezolano quiere, bueno, tener acceso a esos recursos después de generar, y esto lo digo a título personal, la crisis, bueno, también quiere o querría dinero por ella. Vamos a escuchar un extracto de lo dicho por Nicolás Maduro refiriéndose a ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y yo le pediría un comentario, profesor. Hay que cuidar a los que nos cuidan. Cuidémoslo. Miles de venezolanos se están viniendo en una oleada. Parece que el mundo no lo ve. Una cosa que llaman ACNUR de las Américas sacó un Twitter hoy infame. ACNUR de las Américas la dirige gente que trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando Venezuela necesita ayuda por la oleada de migrantes que regresan a su país huyendo de la xenofobia, de la persecución, del coronavirus, del hambre, ACNUR cierra los ojos. Bandidos, miserables. Preparémonos para recibir a estos venezolanos con la mayor seguridad posible y pidamos a Dios, con nuestra fe, que se lleve esta enfermedad definitivamente. Bueno, la mayor seguridad incluye la estigmatización. Profesor, su comentario, lo escuchamos. En efecto, no se puede negar que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro hace un uso instrumental y discursivo de esta situación. Él pretende desviar la atención y generar algún tipo de solidaridad por países no democráticos, señalando, como siempre, a Estados Unidos y como lo ha hecho desde que llegó al poder, porque hay que decirlo, con el ascenso de Nicolás Maduro, los colombianos entendimos que en un lado teníamos tal vez al presidente más hostil hacia Colombia en toda la historia de la relación bilateral desde 1830. Ese ha sido el presidente más hostil hacia la nación colombiana. Esto hay que entenderlo de esa manera. Es una posición discursiva que no está atendiendo verdaderamente los problemas de los venezolanos. En este momento se requiere una coordinación internacional para la respuesta al COVID-19 y para la respuesta a la migración. Se requiere conseguir recursos no solamente de la comunidad internacional y de los países donantes, sino que muchos de los recursos los estamos poniendo los mismos países del sur, es decir, Chile, Perú, Ecuador y Colombia han sido países que han puesto recursos propios para la atención de la migración venezolana, del fenómeno de movilidad humana que ha producido esta crisis, esta emergencia humanitaria compleja causada por la revolución bolivariana, y no debemos desistir. Digamos que una de las particularidades de este fenómeno es que todas las naciones debemos trabajar. En Colombia, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que haya integración sin ningún tipo de discriminación, para que no haya xenofobia, para que no haya aporofobia, para que las tensiones sociales, que son productos absolutamente normales de un proceso tan complejo de integración, los conflictos que también son normales en este proceso, sean absoluta y totalmente manejables. Es decir, la sociedad colombiana se tiene que preparar para entender que los venezolanos que han llegado son parte de nuestra nación, y los venezolanos que han llegado también se tienen que integrar al proceso y tienen que educar, una educación migratoria que es para los dos lados, para los colombianos receptores y para los venezolanos en movilidad humana. Y creo que ese proceso es un proceso que es importante ir desarrollando y que no se puede dejar, digámoslo así, llevar por las dinámicas discursivas del régimen dictatorial. Las dictaduras nunca se sabe cuándo caen, pero un día simplemente caen. Por el momento Colombia y Venezuela deben empezar a responder las sociedades ante los fenómenos que estamos dando de integración. Yo creo que incluso, y lo he planteado en algunos escenarios, este fenómeno va a causar una integración a un nivel que no habíamos creído posible antes. Es decir, los venezolanos que hoy están en nuestro territorio están conociendo a Colombia de una forma que antes no tenían acceso, y los colombianos estamos conociendo a Venezuela de una forma a la que antes no teníamos acceso, y eso va a hacer que el futuro de Colombia y Venezuela se tenga que repensar, y que las autoridades que en algún momento asuman la dirección de Venezuela van a tener una relación muy diferente hacia la nación colombiana. Y esto creo que es un proceso de construcción. Estamos pasando por los momentos más oscuros, por los momentos más difíciles. La emergencia humanitaria compleja que había causado la movilidad humana ya era difícil. Ahora, en un contexto de pandemia, la situación es aún más compleja. Pero
esto lo que significa es que hacia adelante podemos desarrollar un proceso de construcción conjunta que va a ser muy importante. El postchavismo en Venezuela está estrecha y totalmente vinculado al postconflicto en Colombia, y esa realidad va a hacer que los países tengan un nivel de integración. Obviamente uno puede sentirse molesto, puede sentirse incluso con tristeza de ver cómo el país hermano está siendo administrado y manejado y llevado a uno de los países más ricos y más prósperos de la región a una pobreza y a una situación que es prácticamente que indescriptible, pero creo que esto también es una oportunidad para un nuevo proceso de integración, y yo lo veo así. Por eso nosotros desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y en este caso en las investigaciones que estamos desarrollando con la Konrad Adenauer Stiftung, creemos firmemente en eso y acompañamos a las autoridades colombianas para que le demos un proceso de integración. También estamos desarrollando un capítulo de educación para la migración, de encuentro migratorio, en el cual estamos trabajando decididamente para que la sociedad colombiana entienda el fenómeno y podamos hacer un proceso de desarrollo. Como lo decía al principio, el proceso de reconstrucción socioeconómica que vendrá en Colombia después del COVID-19 no puede ser atendido sin entender la variable de movilidad humana que en este momento tenemos los dos países. Profesor, no sé cómo está de tiempo, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego, de ser posible, permanezca unos minutos más porque ha compartido ideas que, creo que merecen un análisis. Usted menciona la Venezuela postchavismo, Colombia postconflicto, y me gustaría ahondar en ello, las posibilidades de que esto ocurra en el mediano plazo para hacer frente justamente a la crisis que afecta a nuestro país, sobre todo tomando en cuenta el reciente relanzamiento de relaciones con la República Islámica de Irán, y me refiero concretamente al caso venezolano. Si es posible, le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Claro que sí. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de la crisis de migrantes, refugiados venezolanos. Hoy hay una conferencia de donantes que organiza España, la Unión Europea. La cifra, que se aspira a recaudar, francamente es alta en momentos complicados para la economía mundial. De momento Estados Unidos ha comprometido $200 millones. Habrá que ver cómo termina la jornada, pero en todo caso analizamos con nuestro invitado, el profesor Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario en Bogotá, el alcance de la crisis, y él mencionaba en el corte anterior algunos temas sobre los cuales me gustaría ahondar. Profesor, usted mencionaba la Venezuela postchavismo, el Colombia postconflicto, y yo le trasladaba la inquietud acerca de la posibilidad de una transición como la que usted plantea en el mediano plazo para hacer frente a la crisis en nuestro país, que ya era grave, aguda y que viene a agravarse producto de la pandemia de COVID-19. ¿Lo escuchamos? En efecto, María Alejandra, la situación de la pandemia del COVID-19 ha puesto contra la pared a varios sistemas políticos en el mundo. No somos los únicos sistemas políticos que estamos en crisis. De hecho, muchas de las herramientas, instrumentos y formas de abordar la crisis en salud pública que estamos enfrentando implican
que repensemos la dimensión de nuestros sistemas políticos. En el caso colombiano, Colombia se encuentra en un proceso de posconflicto con actores armados que continúan desestabilizando varias zonas, con reacomodación de ellos, por ejemplo, en la zona de frontera que nos hermana entre los 7 departamentos que limitan con los 4 estados venezolanos. Hay una situación bastante fuerte de reacomodamiento de grupos al margen de la ley que generan violencia y que lamentablemente también, hay que decirlo, tienen entre sus víctimas a los migrantes venezolanos, que creo que también es importante hacer claridad, y más sobre todo en tu programa, sobre lo que significan algunas ofertas que se le hacen a veces a los jóvenes venezolanos para que se vengan a trabajar a Colombia, pero que terminan en reclutamiento forzoso dentro de estas organizaciones criminales. Hay que ser muy cuidadoso respecto a las ofertas que se hacen. Colombia se encuentra con ese reto y obviamente pues del lado venezolano tenemos el reto de un sistema político que entró en dinámica autoritaria, que particularmente con el COVID-19 está adquiriendo prácticas casi que totalitarias, estará buscando un nivel de control de la sociedad que a nosotros nos preocupa, y en ese panorama tan oscuro parecería que es imposible una recuperación de ambos países y de ambas circunstancias tan complejas, pero yo creo que es todo lo contrario. Estamos en efecto en los momentos más oscuros, con mayores dificultades y con mayores retos, pero por experiencia propia sé que hay mucha gente desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde las instituciones del gobierno colombiano, pensando y reflexionando sobre esto, formulando y diseñando políticas para la atención, y obviamente pues desde el lado venezolano esperamos que la comunidad académica venezolana, que ha hecho un esfuerzo muy fuerte por sobrevivir ante estas circunstancias, continúe haciendo ese ejercicio. Tengo la experiencia de grandes colegas del lado venezolano que, a pesar de las dificultades que ya llegan al plano personal, continúan haciendo un ejercicio por repensar Venezuela, y creo que eso es muy importante. El proceso de reconstrucción en Colombia de posconflicto y el proceso de reconstrucción de Venezuela, de su proceso democrático, va a ser muy importante para los dos países, y en eso estamos trabajando, pero fundamentalmente el ciudadano tiene que pensar qué puede hacer para aportar en ese proceso, y lo importante es sobre todo concentrar nuestras energías en los esfuerzos y en los valores democráticos, en entender por qué es mejor la democracia que otros sistemas y por qué debemos trabajar conjuntamente, por ejemplo, en un proceso de integración sociocultural de los dos países que se está dando. Hoy los venezolanos reciben el apoyo de los colombianos, pero los colombianos en su momento también recibimos el apoyo de los venezolanos. A mí, por ejemplo, una de las dinámicas que me preocupa en Venezuela en este momento, según la última cifra a la que yo tuve acceso en septiembre del 2018, es que en Venezuela todavía quedaban aproximadamente 3,4 millones de compatriotas colombianos, y obviamente pues es un número importante de población que reside aún en Venezuela y que está enfrentando desde el lado venezolano todas las contingencias del COVID-19, y yo en diferentes espacios he dicho que es importante darle acompañamiento y protección a esta población. No se le puede desamparar, se le debe acompañar. Es una situación compleja, no es una situación fácil, y particularmente, como lo decía en el segmento anterior, es importante generar una respuesta en la zona de frontera. En la zona de frontera, en la zona en que convergen esos 4 estados venezolanos, estos 7 departamentos colombianos, estamos hablando de una población que ronda los 12 millones de habitantes, 6,3 del lado venezolano, 5,5 del lado colombiano, más el pico de Sodac, si no estoy mal, 12 millones 26 mil ciudadanos que van a ser los primeros afectados por esta dinámica, primero migratoria, pero también de COVID-19. Entonces, Colombia debe entender que la respuesta no es solamente del lado colombiano, sino que tenemos que apoyar a los venezolanos, y los venezolanos tienen que apoyar a los colombianos para que podamos pasar por este trance tan oscuro y tan difícil. No va a ser fácil. De hecho, pues las tensiones sociales son evidentes. Yo no voy a decir que en Colombia no hay xenofobia, porque sí hay xenofobia. Y de hecho, pues yo me he encontrado hasta con xenofobia de los propios venezolanos. Los venezolanos que entraron en unas oleadas reniegan de los que entraron posteriormente. Por eso tenemos que hacer un proceso de educación para la migración, para entender este fenómeno y poderlo enfrentar. Lo peor que nos podría pasar es que, en lugar de que la migración y la movilidad humana venezolana se convierta en un factor de desarrollo en Colombia, se convierta en una espiral de
agudización del conflicto armado colombiano. Es un proceso complejo, no va a ser fácil, pero yo creo que varias instituciones, sobre todo la sociedad civil, a mí me sorprende la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando por este proceso de integración. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ronald Rodríguez es investigador, profesor de la Universidad del Rosario, forma parte del Observatorio de Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Gracias, María Alejandra, un abrazo. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Decíamos al inicio que se celebra hoy conferencia de donantes, la primera para los migrantes que huyen de Venezuela. Más de 60 países se aspira, van a participar. Bueno, el objetivo es recaudar fondos para ayudar a los países que acogen a los huidos del chavismo, así lo destaca El Mundo de España. Nos acompaña el profesor Tomás Páez al cierre. Él es sociólogo, doctor en planificación, conoce perfectamente el problema, forma parte del Observatorio de la Diáspora Venezolana, además forma parte del equipo de RCR. Profesor, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión, profesor. Ya al cierre, en torno a esta conferencia, primera conferencia de donantes para los migrantes que huyen de Venezuela, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la actitud que ha asumido el régimen venezolano estigmatizando a aquellos que por distintas razones han decidido regresar a nuestro país. Lo escuchamos. A ver, bueno, gracias de verdad. La reunión de hoy que se está celebrando con la participación de las ONG que están apoyando a la diáspora venezolana, tiene que ver con aquella decisión promovida por la Mogherini, Federica Mogherini, cuando era representante de la Unión Europea, y Stein, que es el representante de la OIM para Latinoamérica, el año pasado, que se produjo la primera reunión, el primer encuentro donde participaron más de 300 organizaciones caritativas en el mundo, de ONGs, etcétera. Esta es la continuación. Allí se decidió que esta reunión se iba a producir además en España, y la idea es convocar esas voluntades porque la situación se ha agravado después de la llegada del coronavirus y todo el confinamiento, todas las estrategias de confinamiento que han hecho imposible que quienes viven día a día, pequeños y medianos empresarios, trabajadores en la economía informal, puedan sobrevivir. Entonces esto es una tensión, esta es una decisión de política de estados y ONG, en este caso de los estados que conforman la Unión Europea, convocando este esfuerzo para apoyar a la diáspora venezolana, y eso se agradece en el alma. Además, eso da una idea del interés que hay en el mundo, de todos los países, y eso me empalma con la segunda pregunta, que es el desinterés y el desdén con el que el régimen venezolano o los amigos de Maduro tratan a la diáspora venezolana. De hecho, la xenofobia comienza en Venezuela. Comienza cuando no se le reconoce a los ciudadanos el derecho a los documentos de identidad, pasaporte y cédula, y tienen que emigrar sin esos documentos. Y gracias a que tenemos unos países en Latinoamérica que nos están acogiendo sin esos documentos, cosa que ya, repito, hay que agradecerla, luego nos tratan negando la existencia del hecho de la diáspora. Lo dijo Maduro en cada ocasión que tiene, lo dijo en el Encuentro de Naciones Unidas en 2018, cuando era presidente, lo han dicho
todos los voceros del régimen que dicen que la diáspora no existe, que no existe tal fenómeno, y ahora cuando están regresando el secretario de gobierno del estado Zulia llega a decir la barbaridad de que se trata de un arma biológica impulsada desde Colombia para promover el coronavirus en Venezuela. Profesor, lamentablemente No. Sí, perdón que lo interrumpa. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Yo lo voy a invitar a otra oportunidad. Tuvimos allí problemas de conexión. Es decir, iniciamos un poquito más tarde. Pero le agradezco profundamente haber recibido nuestra llamada tan temprano en Venezuela y, bueno, un poquito más tarde, entiendo, en España. Lo comprometo para una próxima oportunidad de hablar con más detalle acerca de este tema que preocupa mucho. Estamos hablando de más de 5 millones de ciudadanos que han salido de nuestro país, que requieren atención. Gracias, profesor, sobre todo en medio de esta pandemia de COVID-19. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.